En el anterior capítulo de Toaru, hubo una interesante charla de la Sensei, y Megami e Index, sobre qué son los espers, entre otros temas incluyendo a System, se podría decir que es Dios, y también el objetivo que los humanos buscan alcanzar. Y terminando, Touma se dirige a Tokibadai para encontrar a Misaka Mikoto. Continuamos con Capítulo 2, Parte 9. Las paradas de autobús en Ciudad Academia usualmente usan nombres de instalaciones escolares como Distrito 12, Universidad Takasaki o Distrito 22, alberca de la Escuela Preparatoria Shizuna. Eso no es de sorprenderse ya que los autobuses de Ciudad Academia son autobuses escolares. Afortunadamente, hay una parada de autobús llamada Distrito 7, dormitorio de la escuela secundaria Tokibadai. Normalmente, todos los autobuses deberían estar detenidos a esta hora, pero esta línea tiene autobuses especiales que funcionan en la noche para estudiantes que acuden a escuelas de regularización o cursos de verano. Ese es uno de los beneficios de una escuela privada. Así que este es el lugar. Kamiyou baja del autobús con el gato negro en una mano y alza la vista hacia el edificio. Hay edificios de concreto normal a su alrededor, pero este edificio de 3 pisos está hecho de roca. El edificio de aspecto occidental resalta en medio de todo lo demás y emite una extraña sensación histórica como si un dormitorio extranjero hubiera sido trasladado hasta aquí. No hay jardín o césped. Justo como los demás edificios, se encuentra justo al lado de la acera. Con un edificio tan impresionante, Kamiyou casi suelta una risa al ver ropa tendida fuera de las ventanas como un dormitorio normal. El gato debió ver la ropa ondeando por el aire porque comienza a mover la cabeza al unísono. Kamiyou se dirige a la entrada principal, pero tiene más seguridad de lo que él esperaba. A primera vista parece ser una puerta doble de madera, pero probablemente esté fabricada con material de fibra de carbón especial. Probablemente no cedería incluso si un camión chocara contra ella. El picaporte parece ser un sensor y el chico puede ver una luz roja en el interior de la cerradura que está hecho para tener aspecto antiguo. Kamiyou supone que detecta la huella digital de uno, checa la electricidad y pulso corporal en la piel, y tal vez incluso revise el código de ADN de uno a partir de la grasa de los dedos. Varios buzones se encuentran alineados cerca de la puerta. No son muy diferentes al buzón para periódicos de un buen departamento. Por los nombres en los buzones, Mikoto parece estar en la habitación 208. Kamiyou no tiene otra opción más que usar el intercomunicador. Al igual que un departamento de buena calidad, está hecho de tal manera que tiene que usarse botones similares a los de una calculadora para introducir el número de habitación y conectar directamente con la misma. Contactar con la habitación de Mikoto es muy fácil. Solo tiene que introducir 208 en el intercomunicador. Pero Kamiyou titubea si debe hacerlo o no. Es casi imposible que Mikoto no tenga nada que ver con ese experimento. Después de todo, sus células son necesarias para crear a esos clones conocidos como las Sisters. ¿Qué se supone que le dirá al verla? Tiene miedo de escuchar por parte de la misma Mikoto acerca de ese repulsivo experimento que no tiene problemas para matar personas. Tiene miedo de ver el rostro de Mikoto mientras hablan sobre esa verdad oculta. El gato maulla nervioso. Kamiyou recuerda el rostro de Mikoto, la chica a la que conoció frente a la máquina expendedora y que ciertamente no es tímida. ¿Estaba actuando de esa manera para ocultar la verdad? ¿O en realidad su alma está tan quebrantada que coopera con ese repulsivo experimento sabiendo que las Sisters están muriendo, pero aún así es capaz de sonreír de esa manera? De cualquier forma, esa no es la imagen de Misaka Mikoto que Kamiyou construyó dentro de su cabeza. El instante en el que presione los botones del intercomunicador, esa imagen quedará destrozada. Kamiyou se percata que tiene miedo de que esa imagen sea destruida. No tiene una razón verdadera. Es solo que caminar a casa junto a Mikoto fue tan confortable. El dedo de Kamiyou tiembla mientras piensa en apretar esos botones. Una vez que los presione, no habrá marcha atrás. No podrá borrar el hecho de haberlos presionado. Después de eso, el experimento de que Kamiyou no sabe ningún detalle seguramente se le abalanzará como una montaña rusa que ha llegado a la primera caída. Kamiyou no sabe qué hacer. Aún no sabe cuál es la mejor opción cuando presiona los botones del intercomunicador. Escucha un leve chasquido de los botones al ser presionados. Con un poco de estática por el altavoz, la entrada a un mundo anormal se abre. Ah, Yuomen. No sabe qué decir. Pero aún así tiene que decir algo. Soy Kamiyou. ¿Eres Misaka? Las palabras que salen de su boca se escuchan horriblemente comunes. Los pocos segundos de silencio mientras espera una respuesta parecen extremadamente pesados para Kamiyou.
Escucha algo de sonido del otro lado del intercomunicador. Es el sonido de alguien respirando. Lo más seguro es que Mikoto se encuentre del otro lado del intercomunicador. Debe sentirse relajada porque piensa que Kamiyou no sabe nada sobre el experimento. Después de una pausa muy breve. Ah, Kamiyou-san, ¿dices? Responde una voz mucho más lenta que claramente no es la de Mikoto. Ah, maldición. ¿Introduje mal el número? No, para nada. ¿Tienes algo de qué hablar con One-sama? Soy su compañera de habitación. La voz suena conocida, y Kamiyou la recuerda después de pensar un segundo. Ella es la chica Shirai Kuroko quien llamó a Mikoto como One-sama la tarde anterior. Ah, ya veo. Bueno, por tu respuesta, supongo que Mikoto no ha regresado. Correcto, pero debería llegar pronto. La entrada sirve tanto como por seguridad como para reforzar el toque de queda, dice la lenta voz por el intercomunicador. Si tienes algo de qué hablar con One-sama, te sugiero que entres. De otra manera, no lograrás verla. Escucha el sonido del intercomunicador cortando la conversación y el sonido de la entrada removiendo el seguro. Por los múltiples sonidos metálicos, parece que tiene distintos tipos de seguro. El gato se sorprende por el sonido un poco brusco. En verdad, debería entrar. Kamiyou titubea, pero en verdad tiene que hablar con Mikoto, así que acepta la sugerencia de su compañera de habitación. Pasa por la entrada principal hacia un enorme salón. El interior se ve como un lugar en donde viviría la realeza. Los muros y techos son prácticamente blancos con una alfombra roja cubriendo el suelo. Piensa que simplemente deben ser los gustos de las personas de alta sociedad, pero también siente que un intruso destaca demasiado con esa mezcla de colores. No está seguro si los residentes solo se comportan bien o si el edificio bloquea bien el sonido, porque el área está envuelta en un silencio tranquilo como un templo o iglesia. Kamiyou ignora los corredores extendiéndose a la izquierda y derecha del salón y se dirige a las escaleras en el centro, que llevan al segundo y tercer piso. Según los buzones, la habitación de Mikoto es la 208. Kamiyou deduce que debe encontrarse en algún lugar del segundo piso. Sube las escaleras y camina por el pasillo del segundo piso a la izquierda. Encuentra la habitación 208 casi al instante. El número está exhibido en la puerta de madera con cifras en color dorado. El gato observa su reflejo en la puerta pulida y Kamiyou siente como si fuera la puerta de un cuarto de hotel. Sin embargo, no hay algún intercomunicador en la puerta como en un hotel. Kamiyou toca la puerta levemente y una voz responde. Entra. No tiene seguro, así que puedes abrirla por tu cuenta. El chico abre la puerta y se percata que el interior también parece el de un cuarto de hotel. Hay una puerta que seguramente lleva al cuarto de baño inmediatamente al entrar. Hay dos camas, una mesa y un pequeño refrigerador más al fondo. No hay algo como un armario, así que parece que todos los objetos personales son guardados en los enormes baúles al pie de las camas. A pesar de estar en su habitación, Shirai Kuroko aún mantiene su peinado de dos coletas. Aún lleva puesto el uniforme de verano, así que se ve un poco fuera de lugar sentada sobre la cama. Shirai no debe estar muy interesada en los animales porque no voltea a ver al gato en los brazos de Kamiyou. Pero Kamiyou mira alrededor de la habitación nuevamente. Incluso si su compañera de habitación le dio permiso, aún se siente incómodo al estar en una habitación para chicas cuando ella no se encuentra ahí. Al ver cómo se comporta el chico, Shirai Kuroko se ríe un poco. Lo lamento. Esta habitación solo es para dormir, así que no hay nada para distraer a los invitados. Por favor, solo siéntate en la otra cama mientras esperas a One-sama. No puedo sentarme en su cama sin permiso. No te preocupes. Esa es mi cama. Entonces, ¿qué demonios estás haciendo acostada en la cama de alguien más? ¿Eres algún tipo de pervertida? No puedes llamar pervertidas a las personas de esa manera. Todos tienen cosas que nunca le contarán a los demás pero que consideran que está bien dentro de sus corazones. Tú sabes, como llevarte a la boca la flauta de la chica que te gusta o robar el asiento de su bicicleta. Yo no hago cosas así. ¿Cómo puedes pervertir sentimientos tan puros de esa manera? Primero Mikoto y después tú. ¿Este es el verdadero rostro de una señorita de clase alta? A pesar de la exclamación de Kamiyou, Kuroko solo infla las mejillas como si se negara a aceptar lo que él está diciendo. ¡Wow! La vida escolar de Mikoto debe sentirse como un campo de batalla. Kamiyou se recarga contra la pared. Asumí que eras menor que ella porque la llamaste One-sama, pero supongo que en verdad eres una de sus compañeras de clase.
El gato comienza a moverse porque quiere revisar el pequeño espacio que hay entre la cama, pero Kamijou no permite que escape de sus brazos. No, no. De hecho, si soy una estudiante de menor grado que One-sama. Simplemente hice que su compañera de habitación anterior se marchara, de manera completamente legal, por supuesto. El rostro de Kamijou se tensa por el temor y Kuroko continúa hablando. One-sama tiene muchos enemigos. Supongo que ese es el destino de aquellos con gran poder, pero ¿no crees que hubiera sido muy despiadado el dejar que una traidora durmiera en la misma habitación que ella? Kamijou se queda en silencio y el gato deja de moverse, alzando la mirada para ver el rostro del chico. Entonces, Kuroko dice mientras observa a Kamijou, ¿tú eres el caballero que ha estado teniendo disputas frecuentes con One-sama? Ya que Kamijou no tiene memorias, la verdad no está seguro. Parece que Mikoto era algo así como su conocida antes, pero no sabe qué tipo de relación tenían ambos. Kuroko observa de reojo la expresión confundida de Kamijou y suspira. Si no es así, está bien, pero solo esperaba conocer a la persona que ha estado ayudando a One-sama. ¿Ayudando? Sí, puede que ella no se dé cuenta, pero todos se dan cuenta que ella menciona alegremente a este caballero durante las comidas, durante los baños, y cuando se va a dormir. Kuroko suspira nuevamente. Y eso que tiene a alguien que quiere ser su aliada justo aquí. Su rostro hace ver como si ese fuera su lugar indicado en este mundo. Quienquiera que sea ha dejado una impresión bastante marcada en ella. Kamijou comienza a verse confundido mientras Kuroko comienza a contradecirse levemente. ¿En verdad ella es ese tipo de persona? A mí me parecía como si ella estuviera siempre en el centro actuando como la líder. Exactamente por eso. One-sama usualmente actúa como la líder, así que puede mantenerse en el centro de los demás, pero no puede entremezclarse con todos. Ella se alza en lo más alto y derrota a sus enemigos, pero no puede evitar el hacer más enemigos al mismo tiempo. Lo más importante para One-sama es alguien con quien pueda sentirse al mismo nivel. Al menos así es como yo lo veo. Kamijou recuerda a la Mikoto que se encontró en la tarde. Ella actuaba de manera orgullosa y un poco agresiva, no escuchaba lo que él intentaba decir, y comenzaba a biribiri al momento en el que algo sucedía. Sin embargo, él se quedó con la impresión de que los hombros de la chica estaban muy relajados. Es como si estuviera descansando después de deshacerse de un enorme peso que llevaba sobre los hombros. La caminata después de la escuela al lado de Kamijou era como una zona de seguridad para Mikoto. Su sonrisa era increíblemente honesta y casi indefensa. Pero, ¿en verdad eso es cierto? ¿En verdad estar al lado de Kamijou es el único momento en el que Mikoto sonríe? ¿No había una posibilidad de que ella simplemente es una persona normal que puede sonreír fácilmente y hablar como si nada con Kamijou a pesar de ver a las sisters asesinadas frente a sus ojos? Kamijou piensa en ello un momento y siente ganas de vomitar. ¿Por qué no puedo confiar en ella? Estoy segura de que One-sama termina actuando de esa manera sin darse cuenta, dice Shirai Kuroko, mientras entrecierra levemente sus ojos. Su voz se escucha como si estuviera anhelando esa posición para ella misma y que nunca podrá alcanzar. Cuando se percata de ello, lo más común es que se avergüence y se vuelva más agresiva de lo necesario. La respiración de Kamijou se detiene por un instante. Estaba pensando en Mikoto como alguien espeluznante y entonces siente que él mismo es patético por pensar en ella de esa forma. Si sus suposiciones son correctas, entonces Mikoto sabe acerca del experimento y sabe que las sisters están siendo asesinadas cruelmente y aún así está cooperando con ello. Y ella caminó al lado de él sonriendo a pesar de saber todo eso. Una extraña metáfora aparece en la mente del chico. La ve comiendo sus alimentos que se encuentran en la misma mesa en la que hay órganos destrozados. Kamijou no quiere pensar que Mikoto sea ese tipo de persona. Titubea al pensar que tiene que preguntarle sobre este experimento. Sin embargo, tampoco puede dejar a Misaka y Mouto en esa situación. Debido a todo eso, Kamijou ya no sabe qué hacer. Y justo mientras está pensando en todo eso, escucha pasos viniendo del corredor del otro lado de la puerta. El gato negro alza la vista. Un sudor pegajoso aparece en la palma de Kamijou. ¿Ya regresó Mikoto? Se supone que eso es lo que Kamijou quiere, pero por alguna razón su cuerpo es invadido por un intenso nerviosismo e incomodidad. Su corazón late con fuerza e irregularidad extrañas. Kuroko escucha por un instante y entonces baja de la cama con un salto. Oh, no. Parece que la supervisora de los dormitorios está llevando a cabo su ronda. ¿Ja? Kamijou no se esperaba ese comentario y Kuroko agita las manos con nerviosismo. ¿Qué hacemos?
Esto se pondrá muy mal si la supervisora te descubre aquí. Pareces bastante segura. ¿Puedes reconocerla solo por sus pasos? Es tan peligrosa que necesitas distinguirla solo por el ruido de sus pasos. De cualquier forma, es una existencia malvada que revisa las habitaciones sin previo aviso, así que tendrás que esconderte bajo la cama. Kuroko comienza a empujar la cabeza de Kamijo para meterlo a la fuerza debajo de la cama de Mikoto. El gato maulla malhumorado. ¡Auch! Espera, maldición. No voy a caber en ese espacio. No es normal que un caballero se encuentre en los dormitorios de Tokibadai. Ah, qué molestia, simplemente te teletra. ¿Por qué no funciona mi poder contigo? Ah, probablemente sea por mi mano derecha. ¡Auch! Escucha, maldición. Eventualmente, Kamijo y el gato son introducidos bajo la cama como si se trataran de equipaje en la cajuela de un auto. Sorprendentemente, el área debajo de la cama está muy limpia, así que no hay polvo. Pero aquí usan los zapatos en el interior, así que no es nada diferente a presionar mi mejilla contra el suelo del exterior. No solo el área debajo de la cama no es espaciosa, además ya hay algo ahí debajo. Kamijo está presionado contra un enorme oso de peluche tan alto como él mismo. Justo cuando Kamijo considera el sacar al oso de ahí, escucha la puerta abrirse sin ser tocada. Escucha la voz baja de una mujer. Shirai, hora de cenar, así que baja al comedor. ¿En dónde está Misaka? No recibí ninguna notificación de que saldría y las compañeras de habitación también son responsables cuando alguien viola el toque de queda, así que espero que no te importe recibir un castigo. Aparentemente en verdad es la supervisora de los dormitorios. Kamijo se encuentra en una situación desesperanzadora, pero de alguna manera se siente aliviado. Se siente aliviado porque no es Misaka Mikoto la que entró a la habitación. Entonces escucha la voz de Kuroko hablando. Ah, creo que ella tenía un asunto urgente, así que no dejó ningún aviso o notificación. Yo creo en One-sama, así que no puedo aceptar un castigo. Parece que la supervisora sacó a Kuroko de la habitación. Kamijo espera nervioso debajo de la cama por unos momentos. No puede decir qué está sucediendo mientras se encuentre debajo de la cama y no le sorprendería si la supervisora regresara, así que no puede simplemente salir de debajo de la cama como si nada. Probablemente sea difícil salir del edificio con situaciones así. Kamijo suspira y desvía la mirada hacia el oso de peluche a su lado. Al principio pensaba que se veía más lujoso de lo que a Mikoto le gustaría, pero cuando lo ve más detenidamente, ve que uno de sus ojos está cubierto con un parche, tiene vendajes alrededor de todo su cuerpo, y algunos puntos como Frankenstein. En realidad, es más tétrico que lujoso. El gato negro en sus brazos lo observa detenidamente. De pronto, el gato comienza a golpear al oso con sus patas delanteras. A pesar de estar en una situación desesperada debajo de una cama en un dormitorio para chicas, Kamijo no puede evitar el pensar que los golpes del gato se ven tiernos de pronto. Escucha un terrible sonido como de algo descosiéndose. ¡Ogua! No saques las garras, idiota. Ya. El gato grita mientras Kamijo lo aparta de su cuerpo. Después pasa la mano por la tela descosida. Siente algo duro dentro del oso de peluche. Es como si algo estuviera oculto ahí. Viendo más de cerca, puede ver unos cuantos puntos que fueron rehechos en cremalleras. Tiene bastantes bolsas por todos lados. El chico toca al oso para revisarlo y siente algo como una pequeña botella en el interior. Tal vez hay un perfume oculto en el interior y el gato no será capaz de soportar el olor. Parece que Mikoto usa este oso para esconder cosas que van contra las reglas de la escuela. Es casi como alguien ocultando drogas. Debido al enorme tamaño del oso, Mikoto debe tener muchas cosas que no quiere que otras personas encuentren. Kamijo suspira y retira la mano del oso de peluche. Entonces, se percata de algo. El oso tiene un grueso listón alrededor de su cuello que se ve un poco como un cinturón y dice Kilbear. Seguramente ese es el nombre del oso, pero eso no importa. Viendo desde arriba, una cremallera alrededor del cuello puede distinguirse oculta por el collar. Está hecha de tal manera que no puede abrirse con el grueso collar en el camino. Además, el collar tiene un enorme candado que sirve como parte de la decoración. Esa cremallera claramente es usada de forma diferente a las demás. Lo más seguro es que, lo que se encuentre ahí es lo que Mikoto menos quiere que los demás descubran. Kamijo no quiere fisgonear, pero la cremallera se encuentra entreabierta. Parece que hay papel adentro. La esquina de una hoja de papel se asoma por la cremallera entreabierta. Eso es todo. No hay nada más en ello.
Camillo siente que puede ignorarlo fácilmente. No está bien entrometerse en los secretos de otros. No está bien, pero el papel tiene escrito con letras impresas lo siguiente. Número de prueba 07-15-2005071112A. Usando las sisters del proyecto Radio Noise para llevar al nivel 5 Accelerator A. Camillo queda paralizado. Solo la esquina de la hoja se asoma por la cremallera, así que no puede leer el resto. Cierra los ojos. Seguramente no habrá vuelta atrás una vez que lea eso. Esta es su última oportunidad para darse la vuelta. En pantalla aparecerá el playlist y el siguiente capítulo si ya fue subido. Dale like al capítulo si te ha gustado, comparte o suscríbete para apoyar al canal.